Buenos días, mis queridos hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos encontramos una vez más en este culto de adoración. La palabra del Señor dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Lectura que encontramos allí en el Salmo 146, versículo 5. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar este culto de adoración y vamos a rogar y vamos a clamar a Él en este momento. Inclinémonos en oración. Bendito Señor y Padre Celestial, en este día, Señor, en que nos conectamos para alabarte, Padre Celestial, y escuchar tu palabra, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Decimos, Padre Celestial, y reconocemos que tú eres soberano sobre todos nosotros, Padre Celestial, y nos sometemos, Señor, enteramente, Señor, a ti, Señor, en este momento. Damos gracias, Padre Celestial, por tus grandes misericordias, por tus bendiciones, Señor. Bendito Dios y Padre, te rogamos todas estas cosas, Señor. Te rogamos que nos hables a nuestro corazón. Te rogamos por tu palabra, Señor. Oh, bendito Dios, descorre el velo, Señor, que tapa nuestro entendimiento, Señor. Si hay algo que, Señor, tenemos que entender, Padre Celestial, y que no hemos entendido aún, Señor. Bendito Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que está, Señor, mirando, Señor, esta transmisión, Señor. Bendito Padre, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como también te rogamos, Padre Celestial, para que tú, Señor, perdones nuestros pecados, Señor. Con el corazón arrepentido, Señor, nos inclinamos a ti, Padre Celestial, y te pedimos perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toda rodilla se doble ante
Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Amados hermanos, entonces ahora que empezamos a hacer lo que es el mensaje, vamos a hablar acerca de la oración, pero principalmente la necesidad de orar. Sí, la necesidad de orar. ¿Ha sentido usted necesidad de orar? ¿Hemos sentido necesidad de orar? ¿Tenemos necesidad de orar? Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar algunos aspectos más importantes respecto a este tema. La oración. Bueno, el Señor Jesucristo no era solo divino, nuestro Señor Jesucristo también era humano. Así que después de un día largo y agotador, como podemos ver, por ejemplo, allí en Marcos capítulo 1, versículo 32, 34, que dice, al 34, que dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Bueno, después de todo eso, que aparece relatado en este texto, sintió la necesidad de orar. Sí, Jesús tuvo la necesidad de orar, ¿ah? Y si Él tuvo la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Ya? ¿Cuándo? En todo momento, en todo tiempo, nuestro Señor Jesucristo oraba. Veamos lo que Jesús nos manda. Dice, en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice: también le refirió Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Veamos qué pasó a la viuda por su constante oración. ¿Ya? En Lucas capítulo 18, por ejemplo, donde tenemos la viuda que reclama al juez injusto, ¿cierto? Lucas capítulo 18, versículo del 2 al 8 dice lo siguiente: diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, Jesús puso este ejemplo de esta parábola para mostrarnos que si el juez injusto le concedió la petición a la viuda, mucho más nuestro Padre Celestial con su fidelidad nos concederá nuestras peticiones. No hay que desanimarnos. Si lo peor de todo es desanimarnos y no creer en el poder de nuestro Señor. Estar orando sabiendo que Dios siempre contesta la oración. Tenemos que estar siempre orando, ¿ya? Debemos estar orando en todo momento de tribulación, en aflicción, en los momentos buenos, porque allí es cuando la gente se olvida de Dios. En los momentos buenos, en los momentos malos, por supuesto, en todo momento, en los buenos y en los malos, en todo momento, ya sea para dar gracias, ya sea para pedir consejos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos ejemplos nos da Jesús en la Biblia acerca de la oración? Por ejemplo, lo que sí sabemos, o lo que sabemos es que muy temprano, dice allí en Lucas, por ejemplo, cuando todavía era de noche, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba oscuro, y apenas empezaba a clarear la mañana, Jesús se levantó, salió de su casa, o de la casa de Pedro, no sabemos, y se fue a un lugar solitario, desierto, a un retiro tranquilo. Allí nuestro Señor Jesucristo derramó su corazón en oración al Padre Celestial. No sabemos por qué, si pudo haber sido por acción de gracias, por las bendiciones ya recibidas, o para pedirle la fuerza necesaria para realizar la gira por Galilea que estaba a punto de comenzar. Pero el Señor Jesucristo se levantó muy de mañana, muy temprano, cuando aún era de noche. Nuestro Señor Jesucristo atribuía gran importancia a la oración. Y aquí lo vemos que oró en múltiples ocasiones. Oró cuando fue bautizado. Oró antes de elegir a los 12 apóstoles. Oró en conexión con y después de la alimentación milagrosa de los 5.000. Oró cuando estaba a punto de hacer una pregunta importante a los discípulos, en el monte donde fue transfigurado, y también antes de extender una tremenda y cariñosa invitación, cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. También en el momento de enseñar a los discípulos la oración del Señor, cuando enseñó a orar el Padre Nuestro, en la tumba de Lázaro, oró. Por Pedro, antes que lo negara, oró por Pedro. En la noche de la institución de la Santa Cena, en el Getsemaní, aquella famosa oración, en la cruz, oraciones muy dramáticas. Y después de su resurrección, como ahí podemos ver, por ejemplo, en Lucas 24:30, en su resurrección, claro, en su resurrección. Alguien podría decir, pero es que ya después de la resurrección, ya él estaba como glorificado, no necesitaba orar. Sí, necesitaba orar y oró, Bueno, estas referencias deben considerarse como ejemplo de una vida de oración y de acción de gracias, inclusive mucho más amplia que nos puede mostrar nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en unas pocas citas de los evangelios nos muestran lo verdaderas, íntimas y confiadas y desinteresadas de las oraciones del Señor. Sus oraciones buscaban, podríamos decir, principalmente la gloria de Dios Padre, por ejemplo. Te alabo, Padre, dice allí Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Ya? Y allí en Juan capítulo 11, versículo 41 y 42 dice lo siguiente: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía siempre que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él sabía que el Señor lo escucha. Él sabía que el Señor lo iba a recibir de Dios. ¿Ah? Pero él oró para que lo escuchara la gente, para honrar, para glorificar a Dios. ¿Ah? Mucha gente ora para que lo escuche la gente, pero para lucirse. No, el Señor quería glorificar a Dios Padre. Por eso lo dijo. ¿Ya? Padre, ahí tenemos otra oración. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, más ruego para que todos sean uno. ¿Ah? Ahí tenemos en Juan capítulo 17 esta oración sacerdotal de Cristo. ¿Ah? Por Él, por sus discípulos, por la Iglesia universal. Otra oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Aquí tenemos en Mateo 26, 39, 42 y los paralelos de Lucas y de Marcos. Padre, esto es la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se fijan, mis queridos hermanos, que todas las oraciones de nuestro Señor Jesucristo nos muestran una glorificación de Dios, una humildad, un sometimiento? No hay cero, podríamos decir vanidad, sino que hay toda una sumisión a nuestro Padre, de parte de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo inculcó la oración a todos sus seguidores, a todos los apóstoles, ¿ya? Y les mostró cómo debían y cómo no debían orar. ¿Ya? En conexión con esto también les enseñó lo que conocemos como el Padre Nuestro, que ya mencionamos hace un rato. Entonces, Él les enseñó a orar. No voy a hablar de este tema hoy día, estamos hablando de la necesidad de la oración, pero tal vez en otra oportunidad vamos a hablar sobre el cómo se debe, el cómo no se debe orar y acerca del Padre Nuestro. Entonces, si Jesús, siendo divino, tuvo necesidad de orar, entonces cuánto más nosotros. En Marcos capítulo 1, versículo 35 nos muestra: levantándose muy de mañana, como ya habíamos visto, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, en víspera de esta gira de la predicación por Galilea, se fue a un tiempo de oración, a un lugar apartado. Cuando nosotros necesitemos de orar y necesitamos concentrarnos sobre todo de las cosas, es mejor ir a un lugar apartado, a un lugar donde nadie nos moleste. Entonces era la preparación para su primera o para la predicación en Galilea, levantándose muy de mañana, les repito. Es decir, y fue aparentemente después de un día sábado, levantándose muy de mañana. Su elección de este día para inaugurar una nueva y gloriosa etapa en su obra pública debe ser notada por el lector. Aún muy de noche, siendo aún de noches, antes que saliera el sol, sin ser visto,
de la casa de Pedro, donde estaba durmiendo, donde estaban todos durmiendo. Se fue a un lugar desierto y ahí oraba, o continuaba orando, a lo mejor venía orando desde antes. Él estaba por empezar este viaje de predicación y de curación, y como en otras ocasiones solemnes, pasaba cierto tiempo en oración, como cuando también ayunó en oración también. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando empezó su ministerio y fue al desierto a ayunar 40 días? Bueno, también estuvo en oración. Y estuvo bueno, siempre estaba en esta oración especial cuando iba a comenzar alguna actividad. Sin duda la preparación para dicho viaje en este caso. En cuanto a esto, a sus apóstoles, a los amigos, ellos sin duda esperaban, después de un día de tantos milagros, que el día siguiente iba a ser testigo de manifestaciones similares, y por eso, donde quiera que Cristo llega, viene a hacer el bien, cura a los enfermos y todo eso, pero él necesitaba, podríamos decir, tener comunión con nuestro Padre Celestial, y se iba al desierto a orar solo, aunque no corría peligro de distraerse o de la tentación a la vanagloria. De todos modos, de todas maneras, él se retiraba. Sobre todo quienes desempeñan actividades en lo público, en la mayor parte del día, es recomendable que ojalá estén solos con Dios para la oración. Bueno, si Cristo tenía necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores, hermanos? A veces, cuánto más nosotros, en nuestra debilidad humana, necesitamos más de la oración. Hay veces que apenas oramos cuando tenemos por delante una tarea difícil. Allí nos acordamos de Dios, ya sea en nuestro trabajo o en la iglesia, en la predicación inclusive. Pero el Señor Jesús nos muestra que a pesar del cansancio del día anterior, acordándose del texto de ahí de Marcos, a pesar del cansancio del día anterior, que había tenido muchas actividades nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Hizo muchos milagros, expulsó muchos demonios, no se quedó descansando para reponerse, como diríamos nosotros, sino todo lo contrario, buscó las fuerzas en nuestro Padre Celestial, ¿ya? Y solo conectados con Él podemos obtener el coraje, las fuerzas necesarias para llevar a cabo la obra que Él nos demanda. Si nuestro Señor Jesucristo oraba por eso, nosotros cuánto más debemos orar para tener todas esas fuerzas necesarias. Tengamos cuenta que somos seres débiles, hermanos, así que necesitamos continuamente de estar conectados con el Señor. Somos dependientes del Señor, y necesitamos de su guía, de su fortaleza en todo tiempo. ¿Cómo y cuándo debe ser nuestra oración? Entonces ahí yo quisiera contestar esto, ahí en Efesios capítulo 6 versículo 18 dice: orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, en todo tiempo, y con toda oración y súplica en el Espíritu, espiritualmente, o sea, bien concentrados, conscientes de que estamos hablando con el Señor. No son palabras al aire, porque muchas personas creen que orar es decir palabras al aire. No son palabras al aire, estamos hablando con nuestro Dios, ¿ya? Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Principalmente, ¿saben qué? Orar por otros, no orar siempre por nosotros. No siempre la oración tiene que ser algo totalmente egoísta, solamente pensando en el ego, en nosotros. Tenemos que orar por los demás, ¿ya? Orando en todo tiempo, dice el versículo que hemos leído,
Y en el griego también una traducción alternativa es en toda estación, dando a entender que cuando se presente la oportunidad y cuando haya la exigencia también, siempre orando. Allí en Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, siempre con gratitud al Señor. Muchas veces nos concentramos solamente en las peticiones, pero el Señor nos da cosas, el Señor nos da bendiciones, ¿ah? y derrama muchas misericordias y bendiciones para nosotros, y nosotros muchas veces no tenemos una palabra de gratitud al Señor. Pablo emplea las mismas palabras que Jesús en el Evangelio de Lucas cuando dice, velad pues, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amados hermanos, vivimos tiempos tumultuosos, tiempos peligrosos, ya sea en todo el mundo vemos grandes sequías, calentamiento global, corrupción, narcotráfico, corrupción política, el mundo se ha olvidado de Dios, vemos el peligro de las guerras que en este momento, por ejemplo, tanto nos perturba esta guerra que hay allá en Ucrania, ver en la televisión las terribles cosas que pasan, la amenaza de una guerra mundial, la amenaza de una guerra nuclear que vemos. Entonces, amados hermanos, tenemos que ahora más que nunca perseverar en la oración. Dice, como decía el versículo, escapar de todas las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. El mismo apóstol Pablo, como decía, cita también en Romanos capítulo 12, versículo 12 al 14, está hablando de la oración con acción de gracias. Dice, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12, versículo del 12 al 14. Finalmente el mismo apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, aquel tan cortito versículo, pero que tiene una frase muy potente para nosotros. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Orando en todo tiempo, o si pudiéramos decirlo de otra forma, orando permanentemente. Caminando en la calle, en la micro, en el vehículo, en la casa, en todo tiempo estar permanentemente hablando con el Señor. El Señor quiere quiere que nosotros estemos en comunión con Él, en comunicación con Él, en unión con Él, de tal manera que estemos totalmente vinculados con Él, totalmente vinculados con Él. Así es que por eso que dice orar sin cesar, con la línea. Muchas veces hablamos en celular y pasamos todo el día hablando en celular, ¿ya? Y viendo el celular, y yo también caigo en eso, estamos permanentemente viendo el celular o hablando con muchas personas en el celular. Bueno, ahora que estemos conectados hablando con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, conectados con Él, hablando con Él, como si estuviéramos hablando con celular con Él, como si estuviéramos mandándole WhatsApp a nuestro Señor Jesucristo, permanentemente conectados, amados hermanos. Entonces el apóstol Pablo quiere decir eso,
total y completamente conectados. De tal manera, amados hermanos, que en estos tiempos malos, en estos tiempos de desafíos, de miedos, de cosas que no sabemos que van a pasar en el futuro, de miedos de guerra, hay rumores de guerra, hay sequías, hay posibles hambrunas, no sé qué es lo que... de pandemias, amados hermanos. Hay muchas cosas que... Están pasando tantas cosas en este momento. ¿Ah? Están pasando tantas cosas, amados hermanos, de tal manera que nosotros tenemos la obligación, el deber y la necesidad de orar. Así que yo les llamo y les insto a inclinarnos permanentemente en oración. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí la palabra de Dios. Bien, amados hermanos, ya hemos terminado este culto de adoración después de esta hermosa alabanza. Y bueno, quiero despedirme de ustedes deseándoles que el Señor les bendiga grandemente durante toda esta semana que se nos avecina. Invitarlos también a todas las actividades de la iglesia, como son el programa de radio los días jueves a las 21 horas por Alternativa 105.5, como también el día viernes tenemos el culto de, no el culto, sino que la reunión de oración a las 21 horas, desde ahora, desde la semana pasada a las 21 horas, ¿ya?
vía Meet, ya. Los invito cordialmente. Hemos tenido pocas conexiones y nos gustaría que muchos hermanos se conectaran. Ya hemos hablado de la oración en el mensaje, y la oración es algo que mueve mucho a la iglesia. También dice el mensaje del Señor, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo les invito, amados hermanos, cordialmente, a que se conecten a la reunión de oración, ¿ah? Para que todos juntos podamos clamar al Señor, sobre todo en estos días que son tan malos, que son tan duros, amados hermanos. ¿Ah? Yo perdona que les insista, pero les invito a conectarse en este día viernes a las 21 horas en la reunión de oración. También invitarlos para la próxima semana. El culto de adoración, como siempre, se sube antes de las 11 horas. Bien, pues tengamos un momento de oración para despedir este culto de adoración. Bendito Señor y Padre, te ruego, Padre Celestial, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, para que este mensaje que fue predicado hoy, Señor, cree un impacto en cada uno de sus corazones. Bendito Padre, bendícelos a cada uno en sus actividades, en su trabajo, en su hogar, en su familia, Señor, en la calle, donde quiera que se encuentren, Señor. Bendito Padre, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, amados hermanos, ahora y siempre. Amén.